Muy bien, muy buenos días, queridos estudiantes del quinto grado ampliada 1. Les saluda nuevamente a la profesora Judith. El día de hoy seguimos con la semana 31. Estamos martes 3 de noviembre, chicos, ya segundo día del mes de noviembre. Vamos a trabajar el área de comunicación con la actividad de conozco historias de vida de personas que asumieron grandes retos. Imagínate, muy bien, vamos a tomarlo como ejemplo, chicos. Esta es la parte 1, ¿sí? Quiere decir que hay parte 2. Entonces vamos a ver esos personajes que han asumido unos retos muy, pero muy importantes en la cual no se han rendido. Entonces es un ejemplo que podemos tomar, ¿no? Para poder seguir adelante. Tenemos, por ejemplo, a María Trinidad. Tenemos a Lucha Reyes. Tenemos a Licenia. Y por último de Tilsa. Muy bien. Vamos a ver qué pasó con estas mujeres. ¿Qué pasó con esta vida de estas personas y que asumieron grandes retos? Dice, vamos a conocer un poco más de cada una de ellas. Entonces vamos a conocer sus historias. Y también vamos a reconocer qué tipo de texto vamos a leer. Muy bien, chicos, para esto tenemos o necesitamos los siguientes recursos. Hojas de reuso, tu cuaderno, lápiz o lapicero, regla también, chicos, colores, lapiceros y plumones. Anexo 1 de Lucha Reyes y el anexo 2 en la cual se encuentran 3 textos de María Trinidad, Tilsa Izuchilla y Licenia Guaraki. Muy bien, entonces ambos anexos les voy a compartir, aunque ya ustedes lo han leído ya, ¿verdad? Listo. Entonces, el día de ayer, chicos, hemos empezado un nuevo reto de aprendizaje. ¿Cómo? A partir de historias de vida, como los dos casos analizados el día de ayer. El día de hoy vamos a reflexionar entonces sobre nuestras dudas, inseguridades y temores para afrontar situaciones difíciles. Cuando aprendemos, al finalizar estas 2 semanas, responderemos cómo puedo comprometerme conmigo mismo o conmigo misma. ¿Para qué? ¿Para qué nos vamos a comprometer o qué debemos comprometernos? Para poder continuar con mi educación a pesar de todas las dificultades que se nos presente a diario, chicos, a diario. También vamos a elaborar el producto final.
un plan de hábitos de estudio y superación personal donde se visibilicen tus compromisos personales y tu perseverancia. De no rendirte, que depende de ti si lo llegas a lograr. Muy bien. Hoy leeremos entonces historias de mujeres que asumieron grandes retos y a la vez también han superado muchas dificultades que se les presentaron en el camino. Será como una invitación a vencer nuestra dificultad. La meta entonces del día de hoy, chicos, para esta actividad es elaborar un mapa de características comunes de personas resilientes. Y vamos a ver qué significa resilientes, profesora, a partir de las lecturas sugeridas. Muy bien, esa es nuestra meta del día de hoy para desarrollar esta actividad. Atento y atenta. ¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? Criterios a considerar, ¿ya? ¿Qué cosa esperamos que tú logres al momento de desarrollar esta actividad? Identificar o interpretar a partir de los datos o ideas de cada texto de las biografías. Biografía quiere decir la historia de cada personaje que al inicio les he mostrado, que son 4 mujeres muy valientes, que asumieron unos retos muy, pero muy grandes. ¿Quiénes eran estas personalidades? ¿Cómo era su familia? ¿Cómo afrontaron las dificultades? ¿Y cómo se les recuerda? Entonces vas a identificar o vas a interpretar, ¿no? A partir de los datos o ideas del texto que has leído o lo vas a leer a continuación. ¿Cómo son esas personas? ¿Cómo era su familia? ¿Cómo afrontaron esa dificultad? ¿Cómo se les recuerda a ellas? Seleccionar también 2 biografías que te impactaron bastante, o sea, que te han llamado más la atención de los 4 personajes, ¿no? Vas a seleccionar entonces solo 2 de los 4. ¿Para qué? ¿Para qué vas a seleccionar o por qué más te llamó la atención esos 2? Para poder identificar sus diferencias y similitudes, ¿no? ¿En qué se diferencian ambos personajes y en qué se parecen ambos? ¿Entiende eso? ¿En qué se diferencian y en qué se parecen? Entonces vamos a ver eso. Sobre los resilientes, que fueron sus protagonistas. ¿Para qué? Para poder lograr sus metas y no quedarse estancados ahí. No rendirse. Así como hemos visto ayer los casos de Carlos y Laura. Haciendo uso del mapa de características comunes. Ese mapa entonces quiere decir que el día de hoy vamos a elaborar. Muy bien, empezamos entonces. Reflexionemos. Seguro que has escuchado conversaciones de tus familiares con expresiones como estas. Primero, a ver, toda su vida trabajó mucho para poder salir adelante. No sé si has escuchado, de repente dicen hay que trabajar bastante para poder salir adelante y no quedarnos ahí, ¿no? También habrás escuchado de repente estas expresiones como lo miró, hizo un chiste del fallido resultado y lo volvió a hacer, ¿no? Continúa entonces. Siguiente. A pesar de las dificultades, insistió y lo logró. Claro que sí. A pesar de todas las dificultades, muchas personas en la cual tienen un problema, lo logra nuevamente al siguiente y no se rinde, nuevamente lo intentan, chicos. Muchas personas. Incluso puedes preguntar a papá o a mamá a ver qué dificultades tuvieron ellos ¿no? y qué hicieron, ¿no? Conversa, comenta eso en casa con uno de tus familiares y pregúntales qué es lo que te van a responder, ¿sí? Y puedes también tomar como ejemplo. Ella dice que lo va a lograr, se siente segura. Y claro que sí, es una de las otras expresiones que se escucha muy a menudo, ¿no? Por último, la siguiente expresión. Vio que necesitaba ayuda y la pidió. Claro, también es muy importante pedir ayuda. No es yo puedo sola, no. Hay momentos donde tenemos que recurrir a alguien y pedir ese apoyo, ¿sí? Listo, para poder también lograrlo.
trabaja en equipo, mucho mejor todavía. Muy bien, entonces, ¿en qué se asemejan estas expresiones? ¿En qué se parecen esas expresiones? ¿No? ¿En qué llegan a un fin, con una finalidad de poder lograr? ¿Cómo son este tipo de personas? ¿Conoces algunas que sean así? Esas personas son muy perseverantes, no son de quedarse, no rendirse fácilmente. Como algunas, ¿no? ¿Conoces algunas de ellas, de repente algún familiar que sean así o hayas escuchado esas expresiones? ¿Qué te parece? ¿Qué opinas tú de esas personas? ¿Cuál de esas frases calzan contigo? O sea, ¿cuál de ellas o con cuál de ellas, con cuál de esas frases o esas expresiones tú te identificas, ¿no? Las personas resilientes tienen esas características. Se dice que la resiliencia es la capacidad humana de asumir con flexibilidad, o sea, con mucha facilidad, no tan complicado, ¿no? Situaciones difíciles. Y sobreponerse a ellas, porque son capaces de afrontarlas. Quiere decir que esas personas no se rinden fácilmente, a pesar de las tantas dificultades que tuvieron, ¿sí? Entonces, aprender de esas dificultades y continuar sus metas con optimismo y seguridad. Entonces, escucha, dice a veces afrontar, ¿no? Aprender de esas, no tuvieron un error, de repente una dificultad, y gracias a esa dificultad o ese problema, han aprendido de repente a no cometer lo mismo y a mejorarlo y a salir de ese problema, de esa dificultad, de ese error. Entonces, una persona resiliente, ¿cómo es? Es luchadora. Recuerda esto. Entonces, ya te estoy diciendo que es resiliente, ¿no? Una persona resiliente es luchadora, es optimista, de buen humor. No quiere decir, ay, profesora, no, de buen humor quiere decir en su momento. Perseverante, no se da de por vencida. Segura o seguro de lo que piensa o tiene en mente en realizar. Y pide también apoyo o ayuda cuando se requiere. ¿Entiendes? Esta partecita ten en cuenta. Entonces, ¿qué es una persona resiliente? Entonces es una persona, ¿no? Tiene esa capacidad de poder asumir retos, ¿no? Ante cualquier dificultad que se le presente. Y esa persona pues es luchadora, es optimista, de buen humor, perseverante, segura y pide ayuda cuando sea necesario. Muy bien, nos preparamos entonces para poder leer. Ahora leerás algunas historias de mujeres valientes, reconocidas como heroínas peruanas por su contribución al país, pero que además fueron resilientes con su propia historia. Ten en cuenta que estos textos son biográficos, son biografías de esos personajes, por lo tanto son narrativos, o sea, es un texto narrativo porque se cuentan en una secuencia temporal, en un tiempo determinado. Los hechos verdaderos más representativos de sus vidas también tienen algo de expositivo. ¿Por qué? Porque quien escribe da su punto de vista. Es un texto expositivo porque la persona quien ha escrito ese texto está dando su punto de vista, su opinión, ¿no? Construye deducciones sobre lo que cuenta y finaliza con una conclusión. Las partes de una biografía son introducción, como vas a ver o como has visto ese texto, quiere decir la presentación del personaje. Desarrollo, la narración de los hechos, cómo fue esa persona o qué dificultades tuvo. Y la conclusión, ¿no? Valoración sobre la trascendencia del personaje. Escucha bien esto. Entonces, esta biografía tiene introducción, o sea, presentación del personaje. Desarrollo, la narración de los hechos, cómo o qué cosas pasó, qué hizo o qué dificultades tuvo ese personaje. Y por último, la conclusión, quiere decir la valoración sobre la trascendencia del personaje. Por eso, entonces, vamos a...
Al leer entonces cada texto es posible que encuentren información sobre cómo fue su vida familiar. Claro que sí, cada texto está informando. ¿Cómo era ella? ¿Cómo afrontó cada dificultad? O cómo afrontó todas las dificultades que tuvo en su camino. ¿Cómo se le recuerda ahora a ellos o a ella? Podemos también elaborar esto, ¿no? Que es muy interesante. Lee el anexo entonces número 1. Lucha Reyes. Disponible obviamente en la sección de recursos de la plataforma que ya te he compartido o te voy a compartir, que contiene la información que se plantea en este esquema. Vamos a leer entonces buscando la respuesta a estas preguntas y vamos a anotar en el cuaderno o en la hoja que después te compartiré. Muy bien, aquí tenemos a Lucha Reyes. Entonces, ¿cómo te fue? ¿Te diste cuenta de que en el texto se encuentran las respuestas a las preguntas del esquema anterior que te mostré en esos círculos de colores? Introducción. Eso es lo que debe tener una biografía. Introducción, desarrollo. En el primer y segundo párrafo presenta el personaje y responde a las preguntas: cómo fue su vida familiar y cómo era ella. Por eso encuentras información sobre cuándo nació, dónde vivió, cómo era su familia o de repente cómo era su infancia, o sea, su niñez. ¿Encontraste esos datos? ¿Sí o no? Desarrollo. Entre el segundo, tercero y cuarto párrafo se mencionan los hechos más representativos, más resaltantes, más importantes, ¿no?, de su vida y se identifica. ¿Cómo afrontó las dificultades, por ejemplo? Se atrevió a cantar por primera vez en un programa musical. Segundo, enfrentó problemas de salud, que muchas personas a veces nos derrotamos y no, estamos mal y a veces nos rendimos. No, pero ella no, enfrentó, dice. Se dedicó al canto con mucha fuerza para poder sobresalir y difundió la música criolla. Muy importante e interesante, chicos. ¿Y qué más identificaste o has deducido de los hechos tú, ya que has leído el texto? Y por último, conclusión. En el primer párrafo, las autoras expresan cómo se les recuerda a Lucha Reyes, pero en la conclusión, en el párrafo final, son más enfáticas para expresar cómo trascendió. Es considerada la morena de oro del Perú. Es conocida, así se le conoce. ¿Identificaste cómo se le recuerda? Si algo faltó en tus apuntes, esta es tu oportunidad de mejorarlos. Responde entonces en tu cuaderno. ¿Qué te pareció la historia de Lucha Reyes? ¿Qué acciones te hacen pensar que es una mujer resiliente, o sea, es una mujer valiente? ¿Cómo logró sus metas? Al leer otras historias de mujeres valientes, ahora tienes la oportunidad de leer otras historias que te sorprenderán en el anexo 2. María Trinidad Enríquez, Tilce Isuchía y Licenia. Miren, ten en cuenta el siguiente procedimiento. Haz un recorrido visual de las 3 historias. Primero mira la portada del libro, o sea, la imagen. No, la portada en la parte de arriba, ¿no? Es muy bonito, es como una carátula. Del libro título dice: nombre de las autoras y la ilustradora. Luego identifica el título de cada biografía. Aprecia las imágenes que acompañan a cada historia. La organización de los párrafos y la frase testimonial de cada personaje de estas 3 historias que está en el final, al final de cada texto. Estos son en el segundo que te voy a compartir o que te he dado, ¿no?, para que lo puedas leer, ¿no? Ahí están los 3 personajes y de Lucha Reyes está muy separado, solo una. Entonces, realiza una primera lectura de cada historia
y completa el siguiente cuadro que debes trasladarlo a tu cuaderno o una hoja de reuso. Tenemos aquí este primer cuadro. Preguntas. Aquí tenemos solo del anexo 2. ¿Sí? ¿Cómo fue su vida familiar de María Enríquez? ¿Cómo fue la vida familiar de Tilsa? ¿Cómo fue su vida familiar de Licenia? ¿Y cómo era ella? ¿Cómo era María? ¿Cómo era Tilsa? ¿Y cómo era Licenia? ¿Cómo afrontó las dificultades María? ¿Cómo afrontó las dificultades, o sea, los problemas Tilsa y Licenia? ¿Cómo se la recuerda a cada una de ellas? Escribes ahí, completas este cuadro entonces. Si es necesario, realiza una segunda lectura para poder entender mejor o hay algunas palabras que no se nos es muy complicado tener el significado, entonces podemos buscar en nuestro diccionario que lo tenemos a la mano. Aquellas palabras que no logras comprender a partir del contexto y completa tu cuadro. Entonces, muy bien. Los textos que leíste tienen un lenguaje muy sencillo. ¿Para qué? Para que obviamente tú lo puedas comprender, porque también están dirigidos a estudiantes como tú y sus estructuras son similares. Sin embargo, tienen algunas particularidades, ¿no? Tienen algo que se parece mucho, que las distingue, ¿no? Tienen algunas particularidades que las distinguen. Ten en cuenta, estás realizando esta actividad para elaborar un mapa de características comunes de personas resilientes a partir de la lectura que se ha compartido. Sigamos entonces comprendiendo. En total, has leído ¿cuántos? 4 biografías. 4. De las cuales vas a seleccionar solo 2 que más te impactaron, que más te llamaron la atención, ¿no? De las 4, ¿cuál de ellas te pareció más interesante? ¿Y qué vas a hacer después? Vas a elaborar un mapa de características comunes. ¿Cómo es ese mapa de características comunes, profesora? Aquí te muestro a continuación. Que explique lo resiliente que son estas personas. Ten en cuenta. Realiza este gráfico en tu cuaderno o en una hoja de reuso. En el círculo que le corresponde a cada personaje, coloca las características que le hacen resiliente. ¿Ya? Tenemos aquí 2 círculos, ¿no? Y no sé si ya lo has visto en el área de matemáticas, si lo has hecho años anteriores donde dice intersección, es un conjunto, A y B. Y en el centro, ¿qué va? Lo que tienen en común ambos, ¿cierto? ¿No? Ejemplo, bueno, ahorita continuamos con lo que es el área de comunicación. Entonces dice, en el círculo que le corresponde a cada personaje, coloca las características que la hace resiliente. Nombre de un personaje y el otro nombre del otro personaje que tú has escogido o que te llama más la atención. En la intersección que dice allí, te está señalando con la flecha, de estos 2 círculos solo van las características comunes, ¿ya? Que ambos tienen lo mismo, similar o semejante, dice, que se parece, que la hace mujer resiliente o que las hacen las mujeres resilientes ahí, ¿no? Ejemplo. Si acá tengo de Ana y acá tengo de María. María es una niña muy estudiosa, educada. Y esta es María, esta es Ana. Ana es muy responsable, es muy amorosa. ¿Y en qué se parecen las dos? Que las dos son muy amables, que las dos son muy solidarias. En eso se parecen. Eso va en el centro, entre los dos círculos. En la intersección es en qué se parecen las dos o qué características comunes, ¿no? La llevan a las dos o las dos tienen esas características parecidas. ¿Entendemos eso, por favor? ¿Sí? Se recomienda volver a leer sobre las personas resilientes, la información que está al inicio de esta actividad. Sí, ya les he mencionado. Entonces, pero si no, podemos volver a releer. ¿Entendido?
Revisa entonces el proceso que realizaste para elaborar el mapa de características comunes. ¿Cómo hiciste para leer cada texto? Criterios. 1. Revisaste lo que contenía un anexo 2. En el anexo 2 quiere decir que has revisado el título, las autoras e ilustradora del libro, los títulos de las biografías, si observaste las imágenes y la organización de los párrafos, sí o no. 2. Ante la pregunta ¿cómo fue tu vida familiar? ¿Identificaste o interpretaste datos textuales de quiénes eran sus familiares? ¿Dónde vivían? ¿Cómo vivían? Si has identificado, bien, coloca así. Hay que ser sinceros, no me pongas todo sí, cuando después en el momento que voy revisando cada actividad no están cumpliendo todo. Entonces no hay que poner todo sí cuando no los estás cumpliendo, no lo has desarrollado. 3. Ante la pregunta ¿cómo era ella? ¿Has identificado o has interpretado datos o ideas textuales de su nacimiento y muerte? Sus gustos, cómo hacía las cosas, qué le llamaba la atención. 4. Ante la pregunta ¿cómo afrontó las dificultades? Este cuadrito, chicos, recuerden que eso se llena al final, ¿sí? No es solamente porque dice sí o no y voy marcando no. Ante la pregunta ¿cómo afrontó las dificultades? ¿Tú has identificado o has interpretado datos textuales de las situaciones difíciles que tuvo que enfrentar para poder lograr su meta? 5. ¿Has seleccionado 2 biografías que te sorprendieron por las dificultades que afrontaron o porque te identificas? De repente también es un caso parecido al tuyo o de tu familia, entonces también puedes escoger. Entonces, sí. 6. En la parte externa de cada círculo externa del mapa de características comunes, escribiste aspectos relacionados a la resiliencia que diferencia a estas personalidades y se sustentan en el texto. 7. Por último, en la intersección de los círculos del mapa de características comunes, ¿no? Por algo lo dice el mapa de características comunes, o sea, en que se parecen ambos personajes. Has escrito aspectos relacionados a la resiliencia que tienen en común estas personalidades y que se sustentan en el texto, chicos. Muy bien. Felicitaciones entonces mis estudiantes por su gran esfuerzo de cada uno de ustedes. Recuerda que depende de ti. Ya nos están dando ejemplos, ¿no? Y también nos han mostrado de personajes que fueron muy valientes, de poder sobresalir, no rendirse, ¿no? Podemos tomar también como ejemplos. O también puedes preguntar mamá o papá qué dificultades tuvieron ellos y cómo asumieron esas dificultades. ¿Se han rendido o no? ¿Y qué posibilidades o qué soluciones buscaron ante esa dificultad para poder sobresalir adelante? ¿Ya, chicos? Muy bien. A trabajar entonces.